Bueno, estamos con Santiago. ¿Ahora qué, Santiago? ¿Cómo estás, Lore? Buen miércoles para ti. Estamos en la mitad de la semana, pero la información política está que quema, sobre todo en torno a un caso, quizá el caso más sonado de presunta corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Involucraba al Ministerio de Vivienda, involucraba el pago de coimas millonarias, entre 4 y 9 millones de soles se habrían pagado. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Uno de los protagonistas, el ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda en la era Castillo, Salatiel Marrufo, que anoche abandonó el penal Miguel Castro Castro. Salió de prisión, cumplía una detención preventiva porque está siendo investigado, pero sale de la cárcel autorizado por un juez como parte de un beneficio. Está cooperando con la justicia. Salatiel Marrufo busca tener este tipo de beneficios judiciales, pero ojo que el caso continúa. Está la empresaria Sada Goray involucrada y el periodista Mauricio Fernandini, que también ha confesado algunas situaciones que van a tener que ser investigadas para identificar cuál fue el delito allí, ¿no? Y además es interesante porque el abogado Salatiel Marrufo, entiendo, decía: mi patrocinado ha acreditado, no solamente ha dicho, porque yo puedo decir misa cuando se trata de escaparme de la prisión, pero ha acreditado lo que está diciendo. Y eso ya es un nivel un pasito más allá, porque además hemos visto que hay algunos testimonios que se contradicen. El mismo Mauricio Fernandini contradice sus testimonios con Sada Goray, en algunos casos incluso. Exacto, y quizá la ciudadanía que puede estar viéndonos no recuerde con precisión lo importante que fue este caso para algunos, determinante incluso para que Pedro Castillo tomara la decisión de dar el golpe de Estado. Recordemos, Salatiel Marrufo, aquel 7 de diciembre, declara ante la Comisión de Fiscalización en el Congreso y revela que había recibido una coima. Él, haciendo una declaración, si quieres, para cuidar un poco su situación, dice: obedecía órdenes de quien era el ministro y de quien era el presidente. Por eso esa declaración, esa confesión en la Comisión de Fiscalización fue importante. Lo que estamos viendo ahora es el caso llevado al ámbito penal, llevado al ámbito judicial y, por supuesto, los jueces y los fiscales están contando con la colaboración de al menos 3 investigados. La empresaria Sada Goray, que a inicios del mes de mayo llegó al Perú, procedente de Santiago de Chile, si la memoria no me falla, para declarar ante la Fiscalía. Salatiel Marrufo, que también está cooperando, y hablamos del periodista Mauricio Fernandini. Los jueces y fiscales parecen apuntar a lo que podría ser los presuntos líderes de la organización, ministro y presidente en ese entonces. Claro, recordar que Salatiel Marrufo era el ex asesor del Ministerio de Vivienda, ¿no? Del gabinete de asesores de Heiner Alvarado. Heiner Alvarado en estos momentos también está con prisión preventiva. Era ministro de Pedro Castillo, es mencionado muchas veces en las diferentes conversaciones y claro, es este momento, es la declaración de Salatiel Marrufo ante la Fiscalía la que probablemente haya sido el detonante del golpe de Estado de Pedro Castillo. Claro, en ese momento se iba a discutir horas después la vacancia y probablemente los congresistas que estaban dudando de si votar a favor o en contra de la vacancia de Pedro Castillo, con una declaración así de pesada, podrían haber decidido ya inclinar la balanza. Claro, inclinar la balanza y votar para que Pedro Castillo sea destituido. Lo que finalmente ocurrió, pero lo vimos por otra razón, porque Pedro Castillo se adelantó, si quieres, en dar una situación de ruptura constitucional, pero aquí la historia es una historia que grafica el nivel de corrupción que se vive en algunos ministerios. Eran empresarios inmobiliarios que querían obtener beneficios del Fondo Mi Vivienda y pagaron presuntamente coimas millonarias para poder colocar a personas que tomen decisiones que los favorezcan. Si pagaban una coima de entre 4 a 9 millones, eso falta precisar todavía en la investigación, por supuesto que la ganancia de estos empresarios inmobiliarios era enorme para pagar ese nivel de coima. Y un hecho determinante fue el que contó nuestro compañero de Punto Final, Carlos Hidalgo, que el domingo en exclusiva reveló el testimonio del periodista Mauricio Fernandini ante la Fiscalía.
Y este testimonio terminaba confirmando el testimonio de Fernandini que se pagó la coima. Vamos a recordar una parte del reportaje porque la prensa sigue de alguna manera reportando este caso que te digo, uno de los más sonados de corrupción de la era de Pedro Castillo, que está empezando a tomar un impulso. Vamos a ver cómo se desarrolla esa investigación, pero recordemos el reportaje de Punto Final que te contó por primera vez y en exclusiva esta historia. Fue así como yo, el 2 de agosto del 2021, le escribí a Heiner Alvarado indicándole que era periodista y que tenía información valiosa para el Fondo Mi Vivienda, precisándome que me pondría en contacto con el jefe de gabinete, por lo que al día siguiente, 3 de agosto del 2021, Salatiel Marrufo desde su número de celular me llamó a mi teléfono, precisándome que me llamaba por encargo del ministro. Salatiel Marrufo les dice: esto les va a costar 4 millones de soles. Reaccionando Pilar Tijero y diciéndole que esos 4 millones es al cash o podríamos entregar una casa o departamento. Recibí la llamada de mi prima Pilar Tijero y me dice: Marrufo ya no me contesta el teléfono, diciéndome que ya le dimos la plata, expresándole que ese era un tema entre ellos, encontrándome mortificado porque no tenía nada que ver ahí. Ajá, lo que hoy es titulares de portada es esa frase: ya le dimos la plata a Marrufo, ya le pagamos a Salatiel Marrufo. ¿Para quién iba ese dinero? Es lo que tienen que investigar los fiscales y validar finalmente un juez. Pero este caso empieza a tomar un impulso, te digo, a partir de la colaboración, de la voluntad de arrepentimiento de personas que participaron en este presunto esquema de corrupción. Y recordar que el hecho de que tú te acojas a la confesión sincera, no significa que, ya me voy a mi casa, no pasa nada y todos me perdonan y listo. No, dependiendo de tu responsabilidad, dependiendo de cuántos años puedes recibir, se te va a dar un beneficio, sí, pero escuchaba a los especialistas que dicen, eso no significa que estas personas, en el caso por ejemplo de Mauricio Fernandini, pueda tener 0 años, 0 minutos en la cárcel. Podría costarle una condena de 1, 2, 3, 4, 5 años, dependiendo de la acusación final de la fiscalía. Es correcto. Y en el caso de Salatiel Marrufo también, porque estamos hablando de una persona que tenía un alto control en toda la operación. Exacto, y por supuesto son testimonios que tienen que ser validados, tienen que ser respaldados con prueba. Te estamos hablando del pago de coima millonaria para el beneficio de privados que querían hacer negocios con el Estado pagaban la coima y obtenían nombramientos, designaciones claves de personas que ya en el aparato estatal decidían a favor de esta empresa. ¿Qué pasa con la figura de confesión sincera? El Código Penal peruano establece hasta una reducción de condena de, diríamos, hasta 1/3 de la condena, claro. ¿no? Digamos, si, por ejemplo, por poner un número, podrías recibir 10 años de prisión, si te acoges a una confesión sincera, podrías estar recibiendo alrededor de 3 años. Ese es el beneficio que puedes obtener si es que confiesas, si es que te arrepientes ante las autoridades judiciales. Y te arrepientes no cuando ya está el juicio o cuando el juez ya va a dictar sentencia, no es que al último momento dices, no, ya, culpable. No, antes tienes que hacerlo. Hay tiempos. Hay tiempos para hacer todos esos procesos. Pero por otro lado, también en las confesiones de Salatiel Marrufo hay otros personajes vinculados que están pasando un poco caleta en medio de la investigación. Recuerdo una declaración que incluso mencionaba al exministro de Justicia, Félix Chero, que se hablaba de un pago al entonces ministro. Sí, parte de lo que dijo Salatiel Marrufo develaba de alguna manera el enorme grupo de funcionarios sobre los que se podía por un nombramiento, poner, ¿no? Exacto, por nombramientos o personas que trabajaban a partir no tanto de conocer el funcionamiento interno del Estado, porque incluso en la declaración de Mauricio Fernandini dice, cuando escuchaba hablar a Salatiel Marrufo me daba cuenta que no conocía mucho del sector vivienda y era jefe del gabinete de asesores. Entonces, esto nos hace recordar también cómo se manejaron los nombramientos en la era de Pedro Castillo, qué personas llegaron a ocupar altos cargos de poder y altos cargos de poder de decisión, decisiones que finalmente podían beneficiar a privados si es que estos privados pagaban coimas. Entonces, es un caso que te digo, vale la pena seguir y entender en su magnitud en la medida que para los fiscales aquí están implicados
involucrados, el presidente de la República y el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, ¿no? Esa sería, digamos, el organigrama que se dibujó, pasaba por la jefatura del Estado, lo que por supuesto es grave, ¿no? Y también el rol de Sada Goray tiene que ser reevaluado, entiendo, por los fiscales, porque ella se acogió a una colaboración, pero luego, incluso en una entrevista con Punto Final, hablaba de una extorsión de la cual ella había sido víctima. Las nuevas declaraciones hablan de que no había habido tal extorsión, porque incluso hay nombramientos que se habrían solicitado para tales diferentes ubicaciones en el Estado. Es un caso complejo y es un caso que golpea directamente a Pedro Castillo porque eran sus alfiles. En el caso de Geiner Alvarado hubo innumerables investigaciones periodísticas que miraban lo que sucedía en el Ministerio de Vivienda con sospecha, pero sin embargo todo pasó piola. Inclusive el último escándalo que involucraba a su hija cuando ofrecía obras, ¿te acuerdas? Para el caso Anguía. El caso Anguía. Exacto. Sí, ese es otro caso que involucra a el sector vivienda, digamos, y desde el sector vivienda lo que se vio en el gobierno de Pedro Castillo fue una fidelidad total con su ministro entonces, Geiner Alvarado, un ministro que el único que no fue removido de la cartera, el único que permaneció los 17 meses que duró el gobierno de Pedro Castillo, pero las autoridades están investigando este caso. La figura de personas que se arrepienten de lo que pudieron haber sido delitos y deciden cooperar es una figura que ya hemos visto antes, que permite a la justicia llegar hasta el final, pero vamos a ver cómo avanza este caso. Te digo, importa mucho también la seguridad de estas personas que están colaborando. Salatiel Marrufo sale de prisión, pero vamos a ver de alguna manera cómo se resguarda su testimonio, si asiste a declarar, si sigue cooperando con la justicia. Eso es un compromiso, se entiende, de alguien que muestra una voluntad de arrepentimiento. Aquí lo importante es ver cómo funcionó ese sistema de pago de millonarias coimas, reitero, en tan poco tiempo de gobierno, 17 meses de gobierno. Esto incluso data de los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo ya en el poder. La verdad que muy triste todo lo que se va sabiendo, lo que se va confirmando, porque los indicios siempre estuvieron allí, más allá de los intentos de victimización por parte del Ejecutivo, de Pedro Castillo, que nunca quiso dar una explicación contundente sobre las investigaciones, que protegía a las personas que estaban denunciadas o cuestionadas, e incluso desde el Congreso de la República también. Por eso es que hay toda una investigación a los llamados niños, donde de pronto habían pedidos de interpelación o pedidos de censura y milagrosamente esos ministros eran salvados. Exactamente, allí está toda la investigación de estos presuntos hechos de corrupción. Por supuesto, avanzan, si quieres, con cierta lentitud que a veces demuestra la Fiscalía o el Poder Judicial, pero es importante estar en el día a día. No se pierdan los reportajes de Punto Final que siempre abordan esta compleja casuística de hechos de corrupción en nuestro país.